la sal, por el indio que espera con la piel reseca la resurrección. Estimados televidentes, muy buenas noches. Seguimos hoy con este programa Convergencia 21, en donde, en diálogo con la abogada Roxana Coaín, analizaremos en pequeños bloques la primera parte de la disertación del escritor y periodista Mempo Giardinelli, basada en la discusión de un nombre. ¿Qué decimos o qué pensamos cuando hablamos del pensamiento nacional? La intencionalidad de esta interlocución reside solo en bajar el análisis a nuestra realidad local y regional. En esta oportunidad, mi introducción se basará en las consideraciones del profesor de Ciencias Sociales y doctor en Historia, Eduardo Barreto. Texto: Los nuevos desafíos de la patria grande. Cuando en 1885, reunidos en Berlín, los dueños de la economía se repartieron el mundo, le asignaron a la Argentina el rol de país agroexportador. Se produjo entonces aquí, en nuestro país, un importantísimo progreso económico, que no fue acompañado por un desarrollo social equivalente. Fue entonces que millones de pobladores llegaron a la Argentina luego de abandonar Europa, donde eran considerados un excedente social. Mientras que en algunas regiones del país, la Pampa húmeda en especial, la economía mutaba de la etapa mercantil del capitalismo a la fase industrial. Otras, como el Chaco, hacia un 1880, recordemos, pertenecían aún bajo dominio indígena. La etapa de crecimiento económico que atravesaba el país hacía necesaria la creación del Estado-Nación. Por ello, se pergeñó un modelo de país en el que no estaban incluidos amplios sectores de nuestra sociedad. Recuerdo, estamos mencionando el periodo un 1880, un 1900. Cuando las condiciones económicas del mercado mundial lo requirieron, fue necesario ampliar la frontera agropecuaria. Se producirá entonces un proceso de colonización con la llegada de importantes contingentes de inmigrantes europeos, los que abrazarán la cultura algodonera como principal forma de vida. Pero no todos ellos tuvieron acceso a la tierra, recordemos. Es que un claro proceso especulativo dio lugar a la formación de un importante cinturón de latifundios, sobre todo en el norte santafesino y el Chaco oriental. Pero surgía entonces la dificultad de la carencia de identidad nacional en tan amplio espectro social. Indígenas, criollos e inmigrantes constituirán la base fundante de un territorio. Recordemos que donde las 8/10 de su espacio eran tierras desiertas, sin atractivos económicos. Los sentimientos nacionales y el sentido de identidad no existían por esa época. Se los construyó recurriendo a la coacción económica y política. No resulta sencillo sintetizar aquí este complejo proceso que incluye la consolidación de una superestructura estatal, pensada e instrumentada a través del Código Civil, leyes en general, de educación común, servicio militar, ley de residencia, etc. Instituciones, recordemos los fortines, las reducciones indígenas y un amplio aparato ideológico y cultural. Esta Argentina, pensada como un enclave europeo en América Latina, generó tensiones al interior del país profundo y un halo de superioridad respecto de los países vecinos. En el imaginario popular creció la idea de que no pertenecíamos a América Latina. Es más, teníamos o tenemos la idea de ser un país homogéneo, pero durante la mayor parte de la historia nacional, los habitantes del interior
fueron extranjeros en su propio país. Eran los cabecitas negras de la década del 40. Fueron necesarios muchos procesos de luchas sociales para que esos actores sociales invisibilizados, negados, ninguneados, pudieran alcanzar y consolidar sus derechos, algunos de ellos negados todavía. Textual de Eduardo Barreto. Recordemos que es profesor en Ciencias Sociales y doctor en Historia. Los nuevos desafíos de la patria grande. Páginas 10 y 11. Cuadernos por una nueva independencia. Panelista de la comisión número 1. Pensar la Argentina desde la región. Foros por una nueva independencia. Como siempre, nuestro agradecimiento al Ministerio de Cultura de la Nación por el material aportado. De esta manera, estimados televidentes, antes de iniciar el análisis sobre la ponencia del escritor y periodista Mempo Giardinelli, justamente con la doctora Guaín, quiero expresarles que por ahora dejamos el plano meramente económico y financiero para abocarnos a pensar cómo fuimos y cómo somos en esta idea del nuevo pensamiento nacional. Es por eso que hoy abordaremos un tema histórico. ¿Me acompañan? Patria, 20.000 años patria, madre por la vida y la muerte, sangrarás por la carne y el alma. Señoras y señores televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Continuamos en este ciclo de Convergencia 21. Ahora abordaremos otra temática, historia argentina e historia latinoamericana, nada más y nada menos que siguiendo la ponencia del escritor y periodista Mempo Giardinelli. Para poder abordar esta temática, quedo sumamente agradecido por el compromiso asumido de quien me acompaña, la doctora Roxana Guaín, es abogada del Foro Local y Regional. Doctora, muy buenas noches, bienvenida a Convergencia 21. Buenas noches, Jorge, muchas gracias y buenas noches a toda la teleaudiencia. Muchísimas gracias, doctora. Justamente los primeros dos programas estuvimos abordando toda la temática de economía. Y fuera de cámara ya veníamos conversando de hace varias semanas con la doctora Guaín para poder llevar un abordaje de un tema sumamente importante que nos va a plantear Mempo Giardinelli. Y que justamente comienza con qué decimos o qué pensamos cuando hablamos del pensamiento nacional. Lo divide en dos ejes. El primero, a título de introducción, vamos a hacer un breve repaso, doctora, la inmigración como parte constitutiva de la nacionalidad. Y el segundo eje, la reconcientización de la lengua que hablamos. Comenzaremos por el primer eje, la inmigración como parte constitutiva de nuestra nacionalidad. Doctora, ¿damos comienzo a la ponencia de Mempo Giardinelli? ¿Cómo no, Jorge? Muy bien. Bueno, para discutir este nombre que nos convoca, esto de la discusión de qué decimos o qué pensamos cuando hablamos de pensamiento nacional, voy a tratar de abordar dos cuestiones que me parecen esenciales para intentar contribuir a la discusión propuesta. Estos dos aspectos que quiero meditar son, uno, la inmigración como parte constitutiva de nuestra nacionalidad y la otra, la reconcientización de la lengua que hablamos. En primer lugar, simplemente decir que en septiembre, la semana pasada, se celebró, muy poca celebración, el Día del Inmigrante, en recordación del mismo día, 4 de septiembre de 1812, cuando después de la Revolución de Mayo se firmó el primer decreto para el fomento de la inmigración. El primero en América, en toda la América castellana, por otra parte. Esa fecha suele pasar inadvertida, salvo para algunas colectividades, pero la importancia de la inmigración en la Argentina es constitutiva,
Por lo menos desde la transición de la colonia a la independencia, nuestro vasto territorio se erigió en uno de los problemas centrales de la economía del naciente país, que en su formación y organización política y cultural intentó imitar e identificarse con una Europa que solo se conocía a través de unos pocos viajeros y cronistas. La distancia era determinante, viajar demandaba meses, y estábamos realmente, como yo escuché decirle en este mismo auditorio, en esta aula magna, hace más de 30 años, casi 40, a don Arturo Jauretche, abajo y a la izquierda del mapa planetario. Además de la distancia estaban los prejuicios. Siempre Europa miró a América hispana como a un continente exótico de indios feroces y climas insoportables. De hecho, las crónicas de Cristóbal Colón, en su cuaderno de bitácora, son la verdadera iniciación de lo que se llamó luego la literatura latinoamericana, lo real maravilloso y el realismo mágico. Por supuesto que el prejuicio fue también inverso. Los criollos sudamericanos desconocían la verdadera Europa. Y como después de los procesos de independencia del Reino de España sobrevino un periodo de anarquías políticas, por bastante más de medio siglo no pudo establecerse un diálogo provechoso. De hecho, historiadores como Rodolfo Puigros han replanteado la relación entre conquistadores y conquistados, desde perspectivas que pusieron en duda que ese diálogo alguna vez haya existido. Octavio Paz, en México, por su parte, señaló que España era una nación medieval, pero el descubrimiento y la conquista de América Latina fueron una empresa renacentista. Y en todo caso, ese descubrimiento fue la participación española en el Renacimiento. Bueno, muy bien, doctora. Acá, para empezar a reposicionarnos, siempre es conveniente, vamos a recordar algunas breves instancias de lo que nos acaba de comentar Mempo Giardinelli. Y comienza él con el Día del Inmigrante. Y recordemos que nos menciona, cita la fecha el 4 de septiembre de 1812, como el primer decreto para el fomento de la inmigración. Es más, sostiene y afirma que es el primero en su tipo en toda Latinoamérica. Continúa diciendo Mempo Giardinelli, la importancia de la inmigración en la Argentina es constitutiva luego de la transición del periodo de la colonia a la independencia, y rescata y tiene muy presente los muy pocos habitantes que éramos ante tan vasto territorio. Pasa a ser un problema geopolítico en todo esto. ¿Qué nos puedes comentar, Roxana, por favor, desde tu mirada? Bueno, cuando hablamos de pensamiento nacional hacemos referencia a la historia, pero no es solo eso. Es la integración de estos subjetivismos que coexistían en nuestro territorio, que van desde pueblos originarios a los mulatos, desde los esclavos libertos, a los hijos de los españoles conquistadores, desde también los inmigrantes de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, acoplados a los criollos de nuestras pampas que dieron lo mejor de nosotros, es decir, los gauchos. Significa hablar de todo eso. El pensamiento nacional es una construcción que lo hacemos día a día. Correcto. Nos permite ser protagonistas. Exacto. Y no simples testigos de un devenir. Roxana, también avanzando en su exposición, nos recuerda el escritor y periodista Mempo Giardinelli. En su formación y organización política y cultural se intentó imitar e identificarse con la Europa que solo conocían unos pocos viajeros y cronistas. Nos menciona, el problema de la distancia era determinante. Viajar demandaba meses. Y nos sigue diciendo, el problema de los prejuicios. Europa miraba a América hispana como un territorio de indios feroces, climas insoportables. Y nos sigue diciendo, porque lo cita al escritor Rodolfo Puigros, cuando menciona que la verdadera Europa, por más de medio siglo, no pudo producirse un diálogo provechoso, justamente por la anarquía política en Europa. También lo cita otro historiador enorme, Octavio Paz, cuando dice se replantea la relación conquistadores-conquistados desde perspectivas que asumen que ese diálogo, si es que alguna vez existió, lo pone en tela de juicio y continúa. España era una nación medieval,
pero que el descubrimiento y conquista de la América Latina fue una empresa renacentista. Comenzamos con el tema, fíjate vos, de la distancia y la fuerte raigambre de los prejuicios en su mirada bidireccional, claro, porque había prejuicios desde los europeos hacia los americanos y de americanos hacia europeos. Claro, una Europa que no conocían. Indudablemente, Roxana, indudablemente eran muy pocos los privilegiados que podían acceder para poder realizar un viaje de esas características y verdaderamente conocer in situ todo ese movimiento político, cultural, todo ese poderío económico de la revolución industrial desde Inglaterra, que después se transmite a Francia, Alemania, España en menor medida, pero que estaba ese mundo tan diferente. Roxana, continuamos con el próximo eje. Bueno, Jorge. Nos plantea, en América Latina, fuimos nosotros, los argentinos, los que primero tuvimos una política inmigratoria. En América Latina fuimos nosotros, los argentinos, los que primero tuvimos política inmigratoria. En abril de 1824, el gobierno de Bernardino Rivadavia crea la primera comisión de inmigración. Se destinó un fondo para albergar a los inmigrantes durante 15 días en el antiguo convento de la Recoleta. En 1853 la Constitución dispuso en su preámbulo asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar suelo argentino. Las fechas simbólicas de esta política pueden situarse también en 1870, porque en ese año se inauguró el asilo de inmigrantes en la calle Corrientes número 8 en Buenos Aires, a pocos metros de donde atracaban los barcos. Bueno, muy bien. En América Latina, palabras de Mempo Giardinelli, fuimos nosotros, los argentinos, los que primero tuvimos una política inmigratoria. Y ya lo recordaba anteriormente, ese primer decreto para el fomento de la inmigración que habíamos visto en el primer pasaje del eje temático. Y nos dice, en abril de 1824, Bernardino Rivadavia crea la primera comisión de inmigración. Un dato interesantísimo. Para fomentar la inmigración. Claro. Se destinó, dice, un fondo para albergar a los inmigrantes en el antiguo, el viejo convento de la Recoleta durante 15 días, darle lugar para que puedan vivir y alimentación. Sí, indudablemente las políticas de ese entonces tendían a fomentar la inmigración, traer inmigrantes para poblar este vasto territorio, claro. ¿cierto? Pero como dice Mempo también, esa inmigración masiva siempre se trata de personas que son un grupo humano que busca un porvenir mejor y miraban a la Argentina como un nuevo Edén. Claro, claro, es que justamente ese motor, ese impulso que está en todas las culturas de mejorar la calidad de vida, llevó a todos estos inmigrantes a tener la osadía de llevar adelante semejante empresa, semejante viaje. 3 meses de viaje. Claro, encima llegar a un lugar, y esto recordarás por las narraciones propias, más allá de la formación universitaria, de los abuelos, sí, los bisabuelos, nuestros ancestros, que justamente hablaban italiano y todo lo que les costó, las comunidades del Líbano, de Siria, pueblos de Israel, cómo tuvieron que adaptarse a toda esta geografía, toda esta cultura y un lenguaje diferente. Enorme la brecha. Nos recuerda a su vez Mempo que en 1853 en el preámbulo de nuestra Constitución, entre otros, nos menciona asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Y nos recuerda que en 1870 se inauguró el asilo del inmigrante en la calle Corrientes, en Buenos Aires, a pocos metros del embarcadero. Falta para que lleguen las obras del puerto, pero lo dejamos planteado allí. Esos inmigrantes llegaban al puerto de Buenos Aires. Exacto. En esto, ¿cómo, más allá de las falencias históricas que se han ido a ir logrando corroborar,
se llevó adelante todo un proceso de inmigración para ampliar justamente la cantidad de habitantes, poder empezar a tener presencia de habitantes en vastos territorios, sin ir más lejos, desde la zona centro, sur, desde la provincia de Buenos Aires, La Pampa. Eran territorios literalmente abandonados, estaban en los pueblos originarios. Las zonas de agricultura o las colonias agrícolas donde se instalaron están básicamente en Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires. Y justamente como esos territorios hasta en algunos momentos corrían peligro de que sean apoderados por Chile, lo que actualmente conocemos por Chile. Todo eso, acá hay un eje temático a tener muy presente. El inmenso territorio de nuestro país, los pocos habitantes y las distancias, más que todo, que separaba de Buenos Aires, donde se tomaban todas las decisiones políticas, porque justamente esas distancias iban entorpeciendo, digamos, la aceleración de ese proceso de transformación nacional. Roxana, ¿continuamos con el próximo eje? Muy bien. Lo dejo planteado. Continúa. Las distintas oleadas migratorias son la historia misma y el corolario de la conquista y colonización en varias etapas. Menciono esto de las oleadas inmigratorias porque son la historia misma del corolario de la conquista y la colonización y reconocen varias etapas. La primera, la de los conquistadores españoles, desde luego. Sus descendientes entre los siglos XVII y XIX fueron los así llamados criollos, los primeros argentinos de origen europeo que se esparcieron por todo el territorio. Eran muy pocos. Hay que recordar que la Argentina, hasta mediados del siglo XX, apenas tenía 1 millón de habitantes censados. La segunda oleada humana fue casi paralela a la anterior, los esclavos negros traídos de África, que en algún momento llegaron a ser casi la mayoría de la población total del país. No hay estadísticas al respecto, pero sí suficiente información de los tiempos de la colonia, la independencia y el periodo de Rosas hasta 1852 que dan cuenta de ello. Además, es notable ver africanos en casi toda la iconografía de los siglos XVIII y XIX de la Argentina. Cabe señalar en este punto que la introducción de esclavos en el Río de la Plata no respondió tanto a la necesidad de mano de obra como a la voracidad de los comerciantes. Hacia fines del siglo XVIII se suponía en Buenos Aires más de 18.000 negros, la mayoría esclavos, en su mayoría libertos. Jurídicamente podían serlo, aunque siempre fueron una casta más baja, inclusive inferior a los indios. No podían salir de noche, por ejemplo, no podían portar armas, ni siquiera recibir educación, apenas hacerse católicos. En 1770, algunos historiadores calculan que el 25% de la población eran negros, el mayor núcleo humano después de los blancos. A tal punto era importante esa presencia que entre las primeras medidas que tomaron nuestros padres fundadores figura una ley que debe enorgullecernos. En 1813 fuimos uno de los primeros países que decretó lo que entonces se llamó la libertad de vientres, puerta hacia la abolición de la esclavitud. Después hubo mucho macaneo, que lo voy a sintetizar en homenaje al tiempo, por el cual se dijo durante muchos años que los negros prefirieron irse al Alto Perú, que murieron durante la fiebre amarilla de Buenos Aires en 1871, que el mestizaje fue muy alto, etc. Y en realidad lo que sucedió parece ser que fueron carne de cañón de todos los ejércitos de todas las guerras del siglo XIX, especialmente la guerra contra el Paraguay y la conquista del desierto patagónico. Paradójicamente, uno de los efectos de la derogación de la esclavitud fue entonces que los negros que sobrevivieron a esas guerras prefirieron emigrar nuevamente, cruzaron fronteras hacia Brasil y Uruguay. La tercera gran inmigración se produjo entre 1870 y 1930. Está habido esto, que durante esos años llegaron a Argentina entre 5 y 6 millones de inmigrantes. Claro que no eran científicos ni profesionales, como deseaban las clases dominantes, puesto que una inmigración masiva nunca es de, comillas, calidad seleccionada. Las migraciones son de seres humanos que buscan mejores condiciones de vida, mejores horizontes, tan sencillo como eso.
Así llegaron a la Argentina decenas de miles de italianos, españoles, polacos, franceses, turcos, rusos, árabes, eslavos, alemanes, la inmensa mayoría. Bueno, muy bien, retomamos. Las distintas oleadas migratorias son la historia misma y corolario de la conquista y colonización en varias etapas. Y nos menciona 3 etapas que me parece importante volverlas a mencionar. La primera, la de los conquistadores españoles, sus descendientes entre los siglos que ya habías comentado, 17 al 19, los llamados criollos, digamos los primeros argentinos que... Descendientes de españoles. Exacto, que expandieron todo el territorio. Y nos recuerda, éramos muy pocos habitantes. Es más, a mediados del siglo XX éramos 1 millón de habitantes censados. En la segunda oleada, en forma paralela, los esclavos negros, que ya lo habías estado mencionando. Traídos de África. Exacto, traídos del África. La llegada de los esclavos fue producto, nos recuerda, de la voracidad de los comerciantes antes que de una necesidad de mano de obra. Ya nos vamos a detener un breve momento, porque yo recuerdo esa famosa ruta que en forma clandestina, porque todavía no era el virreinato del Río de la Plata, entraba por lo que sería Buenos Aires, llegaban en carreta a Córdoba y de allí los enviaban a todo el tráfico negrero, el tráfico de los negros traído del África, hacia el Chile para la explotación de las minas de cobre y hacia las minas del Alto Perú por La Plata. Terrible. Sí. Y nos dice que en 1813 se decretó la libertad de vientres, puerta hacia la abolición de la esclavitud. Y en la tercera, justamente Roxana, dice, se produjo entre 1870 y 1930, nos está hablando... Siglo XIX, principio del XX. Claro, nos está hablando de 6 décadas, ingresaron entre 5 y 6 millones de inmigrantes. Sí, lo que nos permite decir que los blancos, los españoles, superaron a los nativos. Exacto. Por distintos motivos, tengamos en cuenta el exterminio de aborígenes durante el acometimiento de la corona española, las enfermedades, todo ese tipo de situaciones fue diezmando. Sí, porque la política era también darle tierras a esos inmigrantes, claro, para lo cual expulsaron a los indígenas. Y sí. Nos recuerda, a su vez, que no eran científicos ni profesionales como querían las clases dominantes. Nos recuerda, una inmigración masiva no es de calidad seleccionada. Dice, las migraciones son de seres humanos que buscan mejores condiciones de vida. Llegaron decenas de miles de italianos, polacos, españoles, franceses, turcos, rusos, árabes, eslavos, alemanes, que solo traían hambre, resentimientos e ideas revolucionarias. Así es. Sí, Argentina, más que ningún otro país, ha recibido inmigrantes en nuestro país. Y haciendo un chiste de todo esto, como quien dice, se dice, ¿no es cierto?, que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos del barco. ¡Qué bien, doctor! Y citando a Octavio Paz, también nos dice que los argentinos son italianos que hablan español y se creen franceses. Ajá. Como una conjunción de todas las nacionalidades que vinieron a habitar nuestro país. Qué identidad compleja culturalmente que tenemos. Así es. Porque Ajá. en todo esto, recordemos, ya lo vamos a abordar directamente, pero con tipo de anticipo, que ya Domingo Faustino Sarmiento tenía siempre esa mirada puesta en el norte, en la Europa culta, en los Estados Unidos de Norteamérica, y cómo después lo empezaremos a repensar a Sarmiento, veía todo lo nuestro, que él decía, sentenciaba, donde comienza el guaraní, comienza la barbarie. Pero lo dejo allí. Todos estos temas de la inmigración tiene que ver con la construcción de nuestra identidad nacional.
este cruce de culturas tan vasto. Simplemente podemos mencionar, ustedes bien saben y conocen toda la zona de Misiones, Corrientes, Entre Ríos. Tenemos desde judíos, polacos, rusos, una diversidad cultural, franceses, acá mismo en Villa Ocampo. Misiones es una provincia que tiene una confluencia de nacionalidades extranjeras muy importante. Muy importante. Y allí se celebra en verano, ¿no es cierto?, la fiesta del inmigrante. Claro, muy bien por ese aporte. Dejamos planteado el próximo eje, doctora. Los gobernantes de la segunda mitad del siglo XIX creían en la selección natural de la sangre y las teorías darwinianas. ¿Continuamos? Continuamos. Nuestros gobernantes de la segunda mitad del siglo XIX evidentemente creían en la selección natural de la sangre y en las teorías darwinianas, pero consideraban que mejor todavía era ayudar a esa selección. Así los ministros de guerra Adolfo Alsina primero y Julia Roca después se encargaron de las campañas para la conquista del desierto contra el salvaje, como se llamaba a los naturales. Comillas, es necesario ir directamente a buscar al indio a su guarida para someterlo o expulsarlo, cierra comillas, decía Roca en 1879, en vísperas de un sometimiento de por lo menos 15 a 20.000 aborígenes e incorporado 15.000 leguas de territorio. Tomamos. Los gobernantes de la segunda mitad del siglo XIX, bien rescata Mempo Giardinelli, creían en la selección natural de la sangre y en las teorías darwinianas. Y nos recuerda, consideraban que había que ayudar a la selección. Y así, los ministros de guerra, Adolfo Alsina primero y luego Julio Argentino Roca, se encargaron de las campañas de la conquista del desierto contra el salvaje, como se los llamaba a los naturales. En esto me voy a detener un momento, Roxana, porque toda esa concepción de la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin justamente tuvo que ser debatida y contrarrestada a través de la figura del antropólogo polaco Bronisław Malinowski en el siglo pasado, cuando él nos plantea de que fue mal entendida la teoría de Darwin y peor aplicada como sustento filosófico, digamos, de la colonización. Bronisław Malinowski nos plantea cómo podemos interactuar con ese semejante pero diferente. Semejante en la humanidad, pero diferente en su tez de piel, en sus creencias religiosas, políticas. Siempre interactuamos con seres humanos. Y Europa tenía una mirada de superioridad de raza. Entonces, ellos veían de buenos ojos el predominio de la raza blanca, aria europea, por sobre las razas originarias en nuestro país. Me parecía importante recordar estos conceptos, Roxana, porque cuánto, como lo plantea claramente en su obra Víctor Heredia, Ataque Ongoy, cuando hace toda una narración de la cantidad de millones de aborígenes que se perdieron en América Latina por una concepción, una mirada totalmente despectiva, Roxana. Sí, que seguramente hasta el día de hoy continúa, quizás en algunos sectores. Exacto, más que todos esos sectores de la élite, de la alta burguesía en el país que miran con total desprecio e incluso hasta las colectividades aborígenes. Muy bien, ¿querías aportar algo, Roxana, con todo esto de las diferencias entre la raza europea y las razas originarias? Sí, un aporte de José Ingeniero, que señaló que en el periodo de la organización nacional hubo dos características económicas perfectamente definidas, ¿no? Sí. La clase terrateniente se transformó de feudal en agropecuaria. Y la inmigración europea determinó el predominio definitivo de la raza blanca sobre el mestizaje colonial. Correcto, esa es toda la realidad. La idea que estábamos desarrollando. Ahora, dejamos planteado el próximo eje temático, doctora. Muy bien. Mempo Giardinelli nos va a hablar. El personaje más contradictorio y fascinante es Domingo Faustino Sarmiento, presidente entre un 1868 y un 1874. ¿Continuamos, Roxana? Muy bien.
Pero quizá el personaje más contradictorio y para mí el más recordable y fascinante es Domingo Faustino Sarmiento, presidente entre 1868 y 1874. Y lo convoco a conciencia porque es moda desde hace un tiempo denostar y condenar al maestro sanjuanino. Se dice de él que dijo barbaridades y jamás se le perdonarán expresiones bestiales sobre la sangre de indios y gauchos, y es verdad. Sarmiento fue absolutamente brutal y condenable en muchas de sus expresiones, y por eso además en su época lo llamaban el loco, era el loco Sarmiento. Pero Sarmiento yo creo que hay que repensarlo hoy desde un pensamiento nacional inclusivo, o sea, uno que no segregue por prejuicios o ignorancia y que permita ver las cosas desde los ángulos más diversos, como en un poliedro y no con apresuradas condenas. Me gustaría recordar que de origen muy humilde, autodidacta, escritor y viajero, Sarmiento fue un hacedor compulsivo y fue posiblemente el primer estadista argentino que soñó a la Argentina como un país consolidado y homogéneo, diciendo barbaridades que el revisionismo histórico condena con razón, repito, pero también hay que reconocerle méritos de sobra. Fundó el sistema de escuelas normales de maestros, el colegio militar, la escuela naval, e introdujo casi todos los adelantos científicos y tecnológicos que en aquellos años surgían en Europa y Norteamérica. Fue el que abrió las puertas al tren, el correo, las comunicaciones, la electricidad. Fue quien terminó la ominosa e infame guerra con el Paraguay que había iniciado Mitre. Inició las obras del puerto de Buenos Aires, introdujo animales y plantas, y cuando empezó la inmigración masiva se ocupó personalmente de atraer médicos, científicos e investigadores de todas las disciplinas. Sarmiento fundó más escuelas que nadie, y aunque lo acusaron de racista, porque algunas veces, furioso por la indolencia o desbordado por su pasión, se manifestó peyorativamente contra indios, gauchos, analfabetos e incluso inmigrantes, fue él quien sancionó la ley que garantizó la educación común, igualitaria, obligatoria, laica y gratuita, que fue el motor que más y mejor contribuyó a la integración de millones de extranjeros durante décadas. Así, en medio de críticas porque se declaraba admirador de los modelos de vida británico, francés y norteamericano, en 1869, al iniciar su segundo año de gobierno, mandó hacer el primer censo nacional, que entre otras cosas sirvió para saber que en todo el país había menos de 500 médicos y solo 2.300 maestros. Celebro decir esto además el 11 de septiembre. Pensando así. Bueno, tal como lo ha planteado Mempo Giardinelli, entramos en una zona de las que se denominan ríspidas. Ríspidas porque está cargada de prejuicios, de desconocimiento. A todos nos ocurre de una u otra manera, estamos rozados por posiciones ante personajes que se han destacado en la historia. En este caso, Mempo Giardinelli nos habla del expresidente Domingo Faustino Sarmiento. Y siempre hay una mirada de un sector de la biblioteca que lo ve mal, como cuando se habla de Juan Manuel de Rosas, o como cuando se habla de Juan Domingo Perón, que hasta el día de hoy, increíblemente, hay gente que es antiperonista, hay gente que es antirrosista, y hay gente que es antisarmientista. Siempre va a haber gente que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo con lo que hace. Pero esta instancia es llevarla al extremo, el ser anti, el estar en contra de. Y yo siempre comento que Sarmiento es un poco la mezcla de todos esos aspectos positivos y negativos como tiene todo ser humano. Entre ellos, vamos a empezar a posicionarnos. Dice, lo cita Sarmiento porque es moda denostar, castigar al maestro sanjuanino. Y se dice de él, Sarmiento fue condenable por muchas de sus expresiones, por eso lo llamaban el loco Sarmiento. Recordamos cuando él decía que para lo único que servía el gaucho era para que con su sangre se riegue la Patagonia. Y sí, la verdad que semejante expresión, irse de boca de esa manera, era condenable. Pero nos plantea que hay que repensarlo desde un pensamiento nacional inclusivo, que no segregue por prejuicios e ignorancia y que permita ver las cosas desde los ángulos más diversos, no con apresuradas condenas ni con prejuicios. Y justamente en todo esto nos rescata que Sarmiento fue un hacedor compulsivo. Eso era Sarmiento, un hacedor compulsivo. Nos dice
que fue el que primero soñó un país, prácticamente considerándolo homogéneo. Y sigue diciendo barbaridades que el revisionismo histórico condena con razón. Hay muchas cuestiones que le podemos reprochar, pero Sarmiento no es lo malo en estado puro. Y en esto, Roxana, tiene muchos méritos. Indudablemente. Empecemos por ellos. Fundó el sistema de escuelas normales de maestros, el Colegio Militar de la Nación y la Escuela Naval Militar, donde se forman los oficiales de las Fuerzas Armadas, en ese entonces Ejército y Marina de nuestro país. Introdujo todos los adelantos científicos y tecnológicos que en aquellos años surgían en Europa y en Norteamérica. Y yo le comentaba tanto a Beatriz como a la doctora Coaín fuera de cámara, a poquitas cuadras del centro de la ciudad de Córdoba, el casco céntrico, en varios observatorios, está el observatorio creado por Sarmiento. Tuvo esa cosmovisión de llevarnos a la ciencia y la tecnología de lo más avanzado que había en su época. Abrió las puertas al tren, al ferrocarril, al correo, a las comunicaciones y a la electricidad. Terminó la guerra con el Paraguay que había iniciado Mitre. Flor de desastre. Inició las obras del puerto de Buenos Aires. ¿Te acordás que al comienzo de todo esto que estamos nosotros comentando hablábamos del atracadero? Porque tenía que llegar en algún momento dado el movimiento de barcos, los movimientos comerciales, los movimientos de migratorios, exigían que tuviéramos un puerto y no un atracadero. Sarmiento fundó más escuelas que nadie, sancionó, sin ir más lejos, la ley 1420, más conocida en el ambiente jurídico como la ley Sarmiento, doctora, y nos permitió ingresar a la enseñanza común, gratuita, igualitaria, obligatoria y laica, que contribuyó a la integración de las migraciones de extranjeros durante décadas. A su vez, realizó el primer censo nacional. De todo esto nos habla, y justamente cómo se imbrinca todo el tema de los inmigrantes y sus hijos ya nacionales con el acceso a la educación justamente formal. De ese censo él extrae la conclusión de que había pocos médicos, pocos maestros, e impulsó la inmigración de médicos europeos. Claro, yo recuerdo la presencia de Sarmiento en traer maestros de lo más granado desde los Estados Unidos y desde Europa para ser formadores de maestros acá en el país. Atraer profesionales. Exacto, y justamente en esto, Roxana, nos permite a veces sacarnos esas vendas de los ojos que nos van como cerrando cuando la emoción desborda y anula la razón de pensar una persona desde todas sus múltiples miradas. Porque también hay que recordarlo, tanto Sarmiento como Rosas como Perón hicieron muchísimo por el país. Pasamos al último eje por el programa de hoy. Bueno, Jorge. Nos habla, pensar a Sarmiento no en blanco y negro. ¿Lo escuchamos? Bueno. Pensando a Sarmiento no en blanco y negro, no para el elogio vacío ni la condena rápida, sino para incorporarlo definitivamente a un pensamiento nacional que se equivocaría, en mi opinión, si prescindiera sin matices de quien fue acaso el mayor talento político que tuvo la Argentina en el siglo XIX. Eso. Muy bien, señoras y señores televidentes, para ir cerrando la ponencia de Mempo Giardinelli en el programa de hoy, habíamos dejado planteado otro de sus ejes temáticos. Pensar a Sarmiento no en blanco y negro. ¿Qué nos puedes comentar, Roxana? Sí, no pensar para el elogio vacío y la condena rápida, sino incorporarlo, dice, al pensamiento nacional, ese pensamiento que decíamos en un principio, que es un pensamiento vivo y que nos permite pensar hoy en día con total libertad acerca de lo que nos parece su accionar, o sea, porque seguramente es muy contradictorio al hacer esas declaraciones. Que el revisionismo histórico
válidamente le cuestiona lo que habíamos hablado de regar con la sangre de los gauchos las pampas argentinas, un ejemplo, muy desafortunado fue en eso. Pero asimismo se destacan ciertos hechos, ciertas obras, ¿no es cierto?, que llevó adelante y que son verdaderos méritos, verdaderos logros, como por ejemplo la sanción de la ley de educación, claro, muy superadora en aquella época. Se trata de eso, ¿no es cierto?, al pensar este pensamiento nacional. Y es que justamente cuando estamos abordando todo esto de pensarnos en un pensamiento nacional, ¿qué decimos o qué pensamos cuando hablamos del pensamiento nacional? Retomando la introducción, es empezar a dejar de lado los prejuicios, el estigma, que es como que van cerrando una mirada y nos permite repensarnos, lograr permitirnos tener distintas miradas de todos aquellos que han hecho y han forjado la historia argentina. Hoy ha sido, a través de Mempo Giardinelli, la figura de Sarmiento, y que siempre está latente. Es más, no podemos negar que en algún aspecto cada uno de nosotros está transversalizado, desde por Sarmiento, por Rosas, por el mismo Ernesto Sábato, por Borges. Somos parte un poco de todo eso. Sí, es que la historia también, como la estudiamos, siempre depende de quién la estudiamos, quién es el autor que la relata. Exacto. Señoras y señores televidentes, continuamos el lunes que viene con más de Mempo Giardinelli. Se las trae. Muchísimas gracias. Paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, aunque sigo siendo ese changuito gris que allá en su pueblo supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. Hey paisano, ¿qué pasó? No dejes que te quite ni siquiera tu dolor. No dejes que te coma la televisión, que allí casi todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Si cruzas al tirar un concheto ascensor, disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor. Mantén la calma solo hasta donde dé. Recicla la bronca y propónete crecer. Recuérdate los niños del Afganistán, el agua envenenada del Andalgalá, los bosques centenarios que han de sepultar los asesinos sueltos de Costequi y Santillán, los muertos que el sistema le vende a la prensa, los 30.000 hermanos que nunca regresan. Compadre, no finjas llorar lo que nunca has sangrado, no subas al pedestal lo que nunca has comulgado. Vuelve a caminar y utiliza tus dolores como naftogás. Recuerda tu pueblito y ese humilde viejecito que solía saludar. ¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de auspicio te libraron al azar. Aquí está la nueva generación, construyendo un mundo pleno sin idealización. ¿Y qué me importa? Pensé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo, política hacemos todos al caminar. Me voy por ahora y no sin antes repetirte que recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por parir y por vivir, y por vivir. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil.
fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó? Luego de haber tenido ustedes la oportunidad de escuchar lo antes dicho sobre la ponencia de Mempo Giardinelli, cerraré este tercer programa de Convergencia 21, basándome en las consideraciones de otro de los actores acreditados en trabajo de comisiones. Ahora me refiero a la comisión número 2, la discusión sobre el pensamiento nacional y las tradiciones políticas argentinas. Me referiré entonces a Javier Trimboli, profesor de historia y ensayista. Desde 2009 es asesor historiográfico de la televisión pública. Participó nada menos que en la realización de Belgrano, la película de la serie Huellas de un siglo, entre otros grandes hechos. Texto Bajo tu influencia, una aproximación a la cuestión del pensamiento nacional, páginas 20 y 21. De acuerdo a nuestro diálogo con la doctora Roxana Coaín, donde en un apartado especial y siguiendo las palabras de Mempo Giardinelli, quien hizo referencia a Sarmiento, retomamos con este autor que Sarmiento es parte central del asunto y también del problema. En Facundo, Sarmiento da cuenta de la mirada que Europa dedica a lo que entre nosotros ocurre y que los lleva a no entendernos. Es decir, nada de lo que sus ojos han visto al ver las lavas ardientes que se revuelcan, se agitan, se chocan bramando en este gran foco de lucha intestina. Textuales de Facundo. Los europeos también han dicho, es un volcán subalterno, sin nombre, de los muchos que aparecerán en América. Pronto se extinguirán. Así, los europeos han vuelto satisfechos y sus miradas han dado una solución tan fácil como exacta de los fenómenos sociales, que solo han visto en grupo y superficialmente. Lo dicho pone en palabras, con crítica ironía, lo que ya habían percibido Moreno, Belgrano, el mismísimo San Martín y también Rosas. Y ustedes se preguntarán, ¿qué vieron? Que la vida común en la Argentina tiene una cuota no menor de singularidad, como en cualquier otra nación. Agreguemos, hasta de influencias y acontecimientos. Si queremos dar con las claves más propias de la vida argentina, es porque nuestra suerte está afectada por las fuerzas que atraviesan este lugar en el que nacimos y vivimos. Preguntémonos, ¿qué es el pensamiento nacional? ¿Una empresa de conocimiento? Y un poco más, ¿libros? Volviendo a Sarmiento, en una de sus últimas páginas autobiográficas, este señala que lo mucho que hizo fue en pos de que todos participen del festín de la vida, del que solo Sarmiento gozó solo a hurtadillas. Para ir cerrando este momento de reflexión sobre el pensamiento y la cultura nacional, considero que para limitar las ofensivas de la globalización y del gran capital que a través del mercado y en alianza con el entretenimiento y las pantallas
ofrecen una vida que nada tiene que ver con ese festín que Sarmiento lo consideró como aliento de lo común. Así, el pensamiento nacional en toda su complejidad resiste y mantiene viva la chispa. El pensamiento nacional abarca la complejidad de un arco de diferencias, las de mayor tristeza para las clases populares. Esa tentación de expulsarlos, dejarlos por fuera de la vida común que quiere refundarse, como si diéramos por seguro que incluso las fuerzas sociales con las que hicieron alianzas están extintas. Sería un engaño y un error pensarlo así, porque esas astillas de pensamiento que alentaron la muerte de caudillos y montoneras, las derrotas de las tribus y el desierto allá por un 1879, son las expresiones más estridentes de las fuerzas del capitalismo. También de sus fórmulas ideológicas deshumanizadoras que proliferan mientras el capitalismo exista. Textual de Javier Trimboli, profesor de historia y ensayista. Texto Bajo tu influencia. Una aproximación a la cuestión del pensamiento nacional. Páginas 20 y 21. Foros por una nueva independencia. Nuestro agradecimiento al Ministerio de Cultura de la Nación y a la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional por tan digno material aportado. Será hasta el próximo Convergencia 21. Muchísimas gracias por permitirme ingresar a vuestros hogares. Muy buenas noches.